buenos días, queridos hermanos. Damos muchas gracias a nuestro buen Dios por este hermoso día que nos ha regalado. Este día donde podemos honrarle, alabarle, recordar su nombre, ¿cierto? Y también estar de esta forma quizás un poco extraña desde nuestros hogares, pero hermoso a la vez. Podemos honrar a nuestro Señor también donde quiera que estemos. Así que no importa que no estemos todos juntos, todos reunidos, pero ahí desde usted su casa y nosotros acá vamos a alabar al Señor en esta hermosa mañana. Vamos a comenzar orando para que sea el Señor el que guíe todo este culto de adoración a nuestro buen Dios. Oramos al Señor. Amado Padre, tantas gracias por este tiempo que usted nos da, Señor, desde nuestros hogares, estar congregados. Sabemos que es distinto a la forma que tantos años llevamos congregándonos, Señor, pero sabemos también que tenemos que someternos a las autoridades y es por eso que estamos con este tiempo de culto desde nuestros hogares. Pero queremos honrarle, queremos alabarle, queremos pedir que usted también hable a nuestras vidas a través de su palabra, Señor. Sea acompañándonos en todo lo que hagamos, sea llegando hasta su trono, Señor, como algo hermoso, como algo puro, Señor, esta alabanza que queremos presentarle. Muchas gracias, Señor, le damos y pedimos su bendición y lo hacemos todo en el nombre bendito de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Y desde ahí, su casa, adore al Señor como nosotros acá, con una hermosa alabanza. Pasamos a la primera alabanza. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó
hermanos, después de esta hermosa alabanza, vamos a recordar los avisos. Ya vamos a estar recordando las actividades que vamos a tener durante esta semana. El día miércoles a las 20 horas, culto de oración vía Facebook. ¿Ya? Viernes 20:30, taller para líderes. Nuestro pastor Cristóbal es el que imparte ese curso de estos vía Zoom. También el próximo sábado, 29, estará la reunión que se ha venido recordando hace ya un par de semanas para matrimonios. También es vía Zoom a las 20:30 horas, ¿ya? Y también recordar, importante, los diezmos, las ofrendas, las promesas de fe, lo que usted se ha comprometido quizás con el Señor para sustentar siervos. También puede hacerlo a la cuenta de nuestro hermano Jesús Palma, también la cuenta de nuestro hermano Manuel Lagos, tesorero de nuestra iglesia. Así que eso sería. Y también, bueno, los domingos a partir desde las 8 de la mañana están las clases para jóvenes disponibles, adultos también y también niños. Esto es a través de YouTube. También recordamos que cada domingo nos estamos reuniendo a las 11 de la mañana para tener este tiempo de adoración a nuestro Señor. Así que vamos a seguir alabando después de recordar algunas cosas importantes con esta hermosa canción que vamos a cantar a continuación. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia
sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. Bien, queridos hermanos, quiero invitarles que puedan abrir sus Biblias. Vamos a pasar el tiempo con la lectura devocional, que en esta mañana estaremos estudiando la palabra de Dios. Quiero pedirle que pueda abrir su Biblia en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, y vamos a estar leyendo del versículo 11 al versículo 16. ¿Ya? Dijimos entonces, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 11 hasta el 16. ¿Ya? Y dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo, entonces, 6, 11 al 16. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén y amén. Hasta ahí, querido hermano, la lectura devocional de esta mañana, y vamos a dejar en este lugar a nuestro pastor Cristóbal Welch con la enseñanza de la palabra. Pastor, por favor. Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente aquí estoy con ustedes para compartir la palabra del Señor. Agradezco siempre a Dios la oportunidad que me da de poder ministrar a través de su palabra, poder servir. Sepan ustedes, queridos hermanos, que cada vez que comparto la palabra es una gran responsabilidad,
porque Dios habla primeramente a mi vida para poder también compartirle a ustedes una palabra de ánimo, de exhortación. Así que vamos a tener un tiempo de oración. Les voy a pedir que me acompañen desde sus casas con sus cabezas inclinadas para poder orar, así el Señor habla a nuestras vidas. Padre Celestial, Dios nuestro, gracias te damos por tu palabra, que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Háblanos a cada uno de nosotros para poder ejecutar cambios, Señor, en favor de nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez como hijos tuyos. Utilízame, Dios, para poder transmitir tu mensaje a cada uno de los hermanos que está viendo esta transmisión, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos, amén. Queridos hermanos, estamos en medio de esta cuarentena total en nuestra región acá de Coquimbo. Y bueno, ha sido difícil quizás para muchos el poder crecer espiritualmente, el poder estar firme en el Señor. Para otros quizás no, pero sé que para algunos puede haber sido un poco más difícil la falta de comunión persona a persona, y a producto de que no nos vemos, Señor, no nos vemos las caras, sino que todo a través de pantallas. Pero hay que hacerse el ánimo. Sabemos que hasta fin de mes podemos estar así que animémonos para seguir avanzando. Hay cosas que se pueden hacer, se puede estar orando mucho más, se puede estar estudiando mucho más en las casas la palabra del Señor, leer un libro, una literatura cristiana, compartiendo más en familia, sirviendo quizás a través de pequeñas cosas. También se puede hacer, predicar el Evangelio, siempre. Ahora tenemos redes sociales, estamos bien comunicados a través de la tecnología, así que hay cosas que se pueden hacer para el engrandecimiento del reino del Señor. Así que animémonos, queridos hermanos. Hoy traigo un consejo para el hombre y la mujer de Dios. El pasaje para hoy se encuentra ahí en primera Timoteo capítulo 6. Vamos a estar estudiando desde el versículo 11 al 16, así que le animo a que pueda encontrar en su Biblia primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 6. Vamos a ver del 11 al 16 como estuvimos leyendo en nuestra lectura devocional en este día. Fijémonos ahí qué es lo que dice. Bueno, para introducir el tema, queridos hermanos, también quería contarles que este estudio se llama Consejos para el hombre y la mujer de Dios. Nosotros podemos ser creyentes, pero podemos ser creyentes muy simples. ¿Cómo lo explico? Podemos ser un hombre simple, una mujer simple, o un simple creyente, pero no un hombre de Dios o una mujer de Dios, que es algo mucho más profundo. Este término, hombre de Dios, ¿por qué le titulé así al tema, Consejos para el hombre de Dios y la mujer de Dios? Es porque acá, en el versículo 11 de 1 Timoteo 6, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, etc. En el Antiguo Testamento hay 70 menciones aproximadamente en cuanto a hombre de Dios, ¿ya? Y en el Antiguo Testamento podemos ver que cada vez que se menciona a hombre de Dios es un profeta o es un portavoz de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se registra este término para Timoteo, hombre de Dios. Se emplea específicamente para Timoteo acá en el Nuevo Testamento este título, hombre de Dios, y Pablo lo utiliza así, se lo dice, pero yo meditando y pensando en cómo yo puedo llegar a ser ese hombre de Dios, ese portador de la palabra, o ese hombre fiel a Dios como lo fue Timoteo, y pensando cómo ustedes también pueden llegar a ser grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios. Se me dio por estudiar este pasaje y meditaba yo y oraba en este tema y vi cuáles son los consejos prácticos que le da el apóstol Pablo a Timoteo para que llegase a ser este hombre de Dios, porque en el corazón de Pablo él quería que Timoteo fuese el hombre de Dios, un hombre que se destaque por su fidelidad y por su amor para el Señor. Entonces este pasaje desde el 11 al 16 vamos a estar estudiando. Y bueno, la pregunta es: ¿cómo puedo yo ser el hombre de Dios? ¿O cómo puedes tú, querida hermana, ser la mujer de Dios? Salir de la simpleza y escalar un peldaño más para poder ser el hombre de Dios o el hombre que busca a Dios, que yo sea, o la mujer que busca a Dios que tú seas. ¿Cuál es el peldaño? ¿Cuáles son los consejos prácticos para nuestra vida? Fíjese lo que le dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo, que estaba
ahí pastoreando una iglesia en Éfeso. Le dice, mas tú, hombre de Dios. Cuando habla tú, hombre de Dios, habla en un género antropos, que es la palabra griega que habla de un género genérico, ¿cierto? Podría ser tú, persona de Dios, o tú, ser de Dios. Por lo tanto, está hablando de que un hombre de Dios, se está hablando en un término general, por lo tanto también puede ser que tú seas una mujer de Dios, así que también este tema es para ti. Pero específicamente Pablo le estaba hablando a Timoteo, pero es aplicable a la vida tuya, querida hermana, y también es aplicable a mi vida y a cada uno de nosotros los varones. Ser un hombre de Dios o ser una mujer de Dios. Pero parte diciendo Pablo a Timoteo en el versículo 11, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primero hay que despojarse de ciertas cosas para poder llegar a ser el hombre de Dios o la mujer de Dios. Por lo tanto, huye de estas cosas. Le está hablando a un pastor, le está hablando a un varón. ¿Y qué cosas son importantes para que un hombre de Dios pueda destacarse en tanto en su vida y en su testimonio? Huir de aquellas cosas que antes se mencionaron. En el versículo 9, versículo 8 del mismo capítulo, 1 Timoteo 6, 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. 9, porque los que quieren enriquecerse, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por lo tanto, antes venía hablando de estos falsos profetas que tienen una falsa enseñanza, que utilizaban el nombre de Dios y la palabra de Dios para sacar ganancias deshonestas. Estos hombres cayeron a ese punto de aprovecharse de las personas usando a Dios, usando la palabra de Dios para poder sacar una ganancia. Estos hombres cayeron en eso por causa de la codicia, por causa del amor al dinero. No es el problema el dinero, el problema es el amor que se le tiene a las riquezas, al dinero, a las cosas materiales. El materialismo puede llegar a ser un Dios en el corazón de un creyente. Es un Dios en el corazón del inconverso casi siempre, pero en el corazón de un creyente puede también seguir siendo un Dios. Por lo tanto, hay que despojarse de aquellas cosas que son destructivas, que son dañinas para la salud de un creyente. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, huye de la codicia, huye del amor al dinero, huye de una falsa doctrina, de una falsa enseñanza. Hay que huir de eso porque la codicia y el amor al dinero trae muchos males, trae mucha destrucción detrás de todo esto. Corrompe el corazón del hombre el amor al dinero y a las cosas materiales. Y también corrompe el corazón de la mujer el materialismo. Lo corrompe, lo arruina. Por lo tanto, tenemos que entender que hay que despojarse de ciertas cosas para estar libre, para poder crecer en un peldaño y acercarnos a la madurez o acercarnos para poder llegar a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Después que nos hemos despojado de aquellas cosas, que hemos dejado el materialismo al lado, que ya no es nuestro Dios en el corazón, que eso usted le puede poner, no siempre un Dios es algo que se ve, no siempre un Dios es un cuadro, es una esfinge, no siempre un Dios es una imagen. A veces los dioses están acá en el corazón y se llama trabajo, se llama dinero, se llama hobby. En este caso se está hablando de la codicia, del amor al dinero. Cuando logramos deshacernos de ese materialismo que puede ocupar el primer lugar en nuestras vidas, es entonces que podemos avanzar al segundo paso, que es el consejo que le da Pablo a Timoteo, que dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Por lo tanto, después de haber huido de estas cosas, de haber salido de este engaño del materialismo y el amor al dinero, es que seguimos nosotros lo primero que dice el versículo 11. Seguimos la justicia, y no es la justicia que nosotros pensamos, no es la justicia de hacer justicia con nuestras manos, que eso es venganza, sino que es la justicia que Dios demanda.
Tú y yo debemos ser justos según la justicia de Dios. La justicia de Dios está revelada en la Biblia. Tenemos que ser justos para con Dios, justos para con los hombres, según la ley de Dios, según la palabra del Señor. A esa justicia, sigamos la justicia de Dios que está decretada en la Biblia, en la palabra. Sigamos la piedad, y la piedad tiene que ver con nuestras actitudes y acciones directamente. Tiene que ver cómo nosotros somos, cómo reaccionamos. Por lo tanto, la piedad, acá sigue la piedad se entiende como la actitud y la conducta correcta delante de Dios. Por lo tanto, tiene que ver con la conducta práctica, con nuestra actitud delante de Dios, cómo somos en público y cómo somos en la intimidad. Porque muchos escritores y predicadores han dicho que tú y yo somos los que somos cuando estamos en la intimidad, cuando nadie nos ve, cuando solamente Dios nos ve. Ese es el que realmente tú eres y es el que yo soy cuando nadie nos ve, pero siempre hay un Dios que nos ve. Por lo tanto, tenemos que ser piadosos, tenemos que seguir la piedad, ajustarnos a la justicia de Dios revelada en su palabra, tener fe y vivir por fe. Una cosa es haber creído por fe como Salvador de tu vida y otra cosa es continuar viviendo por fe. El amor es algo tan principal en la vida de un creyente, no ese amor de decir solamente yo te quiero, yo te amo, sino mostrar un amor práctico y sacrificial, con el mismo amor ágape con el cual Jesucristo y Dios nos amó a nosotros. También sigamos la paciencia, seguir la paciencia. ¿Cuánta paciencia necesitamos en este mundo corrupto? ¿Cuánta paciencia necesitamos para con nuestros familiares? ¿Cuánta paciencia necesitamos para ser el hombre de Dios, para ser la mujer de Dios? Y necesitamos mansedumbre, ¿no? Mansedumbre es cuando realmente somos apacibles. Otras veces se traduce como gentileza también. Apacible, agradable. Mansedumbre también se define como cuando nosotros no llegamos rápido a la cólera o no llegamos rápido a la furia. Por lo tanto, tenemos que seguir estas cualidades. Oh, tú, hombre de Dios, deja los dioses del materialismo y el dinero atrás. Oh, mujer de Dios, deja todo atrás y sigue la justicia, sigue la piedad, con paciencia, con mansedumbre, con amor, con paciencia, ya lo dije. Versículo 12, pelea la buena batalla. Tercer consejo, porque el primero es huye de todas estas cosas. El segundo consejo del apóstol a Timoteo es sigue la justicia, la piedad, el amor, la fe, la paciencia. Y el tercero, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe se entiende como esa batalla espiritual que nosotros damos en contra de Satanás, el diablo y de todo su imperio maligno. Nosotros estamos en una batalla, no estamos relajados. Yo no entiendo por qué a veces veo creyentes relajados. Veo creyentes que viven la vida como si no pasara nada, como que estamos solos en este mundo, ¿cierto? Y no se dan cuenta de que hay un enemigo llamado diablo que quiere arruinar tu vida, tu matrimonio, que quiere arruinarte en el trabajo, que quiere desviar a tus hijos del camino de la fe. No nos damos cuenta que estamos en una batalla espiritual. A veces nosotros adjudicamos todas las cosas malas a como que tenemos mala pata, como si fuera culpa de una suerte. Pero no, es el diablo el que está intentando de arruinar nuestras vidas, de desenfocarnos de los caminos del Señor. Quiere descarriar a nuestros familiares que están en el Señor. El diablo quiere, como dice la Escritura, hurtar, matar y destruir, porque ese es el propósito del padre de mentira. Entonces tenemos que entender que nuestra batalla no es contra carne y sangre, es contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos que entender que debemos de pelear la batalla. Fíjense que acá dice pelea la buena batalla, o sea que es una orden, es un imperativo. No es que los creyentes, los que quieran, tienen que pelear la batalla. No, el creyente tiene que pelear la batalla. Muchos creyentes viven derrotados en sus casas, derrotados en un banco por años, años y años. Debemos de pelear la batalla, debemos de hacerle frente al enemigo, porque es una batalla de la fe, es una batalla espiritual. Y lo que más necesita un soldado de Jesucristo es resistencia,
es perseverancia, porque esta carrera dura toda la vida, porque esta batalla no se acaba hasta que Dios nos llama a su presencia. Por lo tanto, tenemos que entender que es una batalla de la fe que no se pelea con armas físicas, se pelea con armas espirituales, se pelea de rodillas, se pelea en oración, se pelea en estudio de la palabra, se pelea en la perseverancia, en comunión con Dios, se pelea en base al amor que le tenemos a Dios, al amor que le tenemos a su palabra y al amor que le tenemos a la iglesia local. Porque muchas veces estamos desenfocados y no amamos su palabra. Quizás amamos congregarnos, pero no amamos la palabra, así que no la obedecemos. Y muchas veces no amamos la iglesia local, no nos congregamos, no vemos los cultos. Entonces, ¿cómo vamos a poder ganar esta batalla si nosotros no estamos enfocados en lo que Dios quiere que hagamos? Estamos enfocados en otras cosas. O estamos todavía con dioses en nuestros corazones, de los cuales no hemos podido dejar o no hemos podido huir de esas cosas. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue estas otras y pelea la buena batalla. Versículo 12, echa mano de la vida eterna. Esa frase es importante, echa mano de la vida eterna, tiene que ver con que nosotros debemos de considerar o captar todas las cosas relacionadas con la vida eterna. Y me llamó mucho la atención eso, echa mano de la vida eterna. No se refiere a que nosotros tenemos que aceptar a Cristo de nuevo, no se refiere de que tenemos que trabajar para nuestra salvación. Esto se refiere, echa mano de la vida eterna, se refiere a capta con atención las cosas relacionadas con la vida eterna. ¿Qué cosas están relacionadas con la vida eterna? Porque las cosas que se relacionan con la vida eterna son las cosas que a Dios le interesan. Como predicar el Evangelio, por ejemplo, que a veces no lo hacemos. Cómo poder compartir su palabra, cómo poder ayudar al prójimo. Cómo tener un tiempo devocional. Cómo tener lectura bíblica. Cómo prepararme o discipularme yo para que después yo pueda discipular a otro. O sea, hay cosas que están relacionadas directamente con la salvación y de hacer discípulo a todas las naciones. No puedo hacer un discípulo si antes esa persona no se convierte. ¿Cómo se va a convertir si no le he predicado a Cristo? Entonces, y para predicarle a Cristo vamos a organizarnos o coordinarnos como iglesia local para poder hacerlo. Por lo tanto, tenemos que entender, queridos hermanos, que tenemos que echar mano a la vida eterna. O sea, preocuparnos de todo lo que está relacionado con la salvación. De eso tenemos que preocuparnos. ¿Para qué? Para que podamos pelear esa buena batalla. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. O sea, fuimos llamados a la salvación. Por lo tanto, tenemos que entender que nosotros debemos de ahora salir a rescatar a otros para que también sean salvos. ¿Se entiende la idea? Timoteo fue llamado a la salvación y ¿qué es lo que hace ahora? Trabaja para que otros conozcan a Jesucristo como Salvador de sus vidas, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Dice la Escritura también ahí en 1 Timoteo 4:14, 1 Timoteo 4:14, un poco más atrás, que él hizo una profesión de fe el día que él fue dedicado al ministerio, el día que él se propuso ministrar a Dios. Fíjense, él, acabo de decir, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Por lo tanto, el don de Dios que fue dado para Timoteo, el cual él lo puso por obra, que es el don de pastor maestro, ¿cierto? Que va acompañado con el don de enseñanza. Quizás tenía más dones Timoteo también, pero este don entregado a Timoteo fue respaldado por Dios mismo mediante una profecía ahí en su tiempo. Pero aún así fue confirmado por el presbiterio, que es el grupo de ancianos de la iglesia. Por lo tanto, él hizo una profesión de fe delante de los ancianos de su propia iglesia y también fue respaldado por Dios mismo. Por lo tanto, él sí echó mano a la vida eterna. ¿Por qué? Porque él sí trabajó, puso su don en el servicio a Dios para poder ser de bendición a sus hermanos y para poder rescatar a otros también. Pelea la buena batalla, como dice ahí. Echa mano a la vida eterna,
la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos, porque Él lo demostró en su iglesia local. Te mando, versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto consejo que le da Pablo, el apóstol, al joven Timoteo: hombre de Dios, te encarezco, que es la palabra te mando. Lo mismo que se ocupa ahí en segunda de Timoteo 4:1. Vamos a verlo, es la misma palabra, exactamente la misma, la que dice en 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Es la misma palabra que acá se emplea cuando dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo. El mandato de guardar la palabra es algo sumamente importante en la vida de un creyente, de un cristiano. No solamente el pastor debe guardar la palabra. Ahora tú te preguntas, ¿qué es lo que es guardar la palabra? No es guardar de esconder la palabra. No se refiere a eso. Se refiere ahí cuando dice guardar la palabra, tiene que ver con observar la palabra. Es una palabra griega, tereo, y significa observar, conservar o también cumplir. Así que todas estas definiciones me encantan. ¿Por qué? Porque conjuntan, ¿cierto?, la idea de guardar la palabra. Porque si yo guardo la palabra es que la estoy atesorando. Pero al mismo tiempo la estoy atesorando y la estoy conservando. Y no solamente conservo la palabra, sino que también la practico. ¿Por qué? Porque también es cumplir la palabra, ¿no? Entonces, guardar, conservar, observar y cumplir la palabra. Eso es que guardes el mandamiento. ¿Qué mandamiento? Toda la palabra de Dios, toda la Escritura tiene que ser atesorada, tiene que ser conservada y tiene que ser predicada. Por lo tanto, fíjense que este mandato va respaldado por Dios, porque el 13 dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo. Por lo tanto, este mandato de predicar la palabra está respaldado por Dios. Es lo que debemos de hacer. Pablo, hablando como portavoz de Dios, le dice a este hombre, para que sea un hombre de Dios, que guarde la palabra, que la predique. Y esto está respaldado por Dios, porque Él dice, delante de Dios te mando esto. Y no solamente delante de Dios, sino también de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Eso lo hizo el Señor Jesucristo y aparece registrado en Mateo 24:36. ¿No? Mateo 24 no. Aparece en... ¿Dónde está el pasaje? Déjenme encontrarlo. Jesucristo, aquí está. Juan 18:37. Bueno, si que lo quiere leer después usted en casa, no lo vamos a leer por amor al tiempo, porque ya me estoy excediendo. Pero Juan 18:33 al 37, ahí es cuando Jesucristo declara con la verdad delante de Poncio Pilato que Él es rey, pero que Él que su reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, sus subordinados lo hubiesen protegido y no hubiese sido crucificado. Es lo que Él está expresando ahí en el capítulo 18 de Juan, versículo 33 al 37. Pero lo importante en todo esto es que Jesucristo dio testimonio delante de Poncio Pilato, y ese testimonio le costaría la vida. No se puede parar delante de un monarca, delante de un rey, y decir, yo aquí soy el rey. No se puede hacer eso. Jesucristo lo hizo porque era la verdad. Jesucristo se expuso un montón de veces delante de la adversidad, delante de circunstancias difíciles, sin temor, pero siempre con la verdad, porque obedecía a la voluntad del Padre. Jesucristo no tuvo miedo a la muerte porque sabía que su propósito era llegar a la cruz y rescatar a esta humanidad de la condenación a causa del pecado. Por lo tanto, ¿por qué está registrado esto? ¿Por qué le dice Pablo? ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo que se acuerde de Jesucristo,
que dio testimonio delante de Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque Jesucristo le costó la vida. Porque Jesucristo dio testimonio de que era rey, de que había venido a reinar. Y lo agarraron y lo subieron a una cruz y lo crucificaron. Porque no creyeron en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aún así, Pablo le hace recordar a Timoteo que Jesucristo dio su vida por él. ¿No te hace ruido en tu corazón y en tu mente saber que Jesucristo lo dio todo por ti? Que Jesucristo profesó la verdad delante de Pilato, que después le costó la muerte por ti y por mí. Y no vamos a hacer nada nosotros. Nos vamos a quedar como un simple oyente, como un simple calentador de banca. No vamos a aspirar a ser un hombre de Dios. ¿No te sientes motivada, querida hermana, a ser una mujer de Dios? Con este testimonio de Cristo en la cruz, cada uno de nosotros tiene que sentirse motivado a hacer algo, porque esa es la intención de Pablo en este mensaje: motivar, impulsar a Timoteo a que pueda dar más para la causa de Cristo. Podemos dar más para la causa de Cristo. Tenemos que acordarnos de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Mácula es una palabra griega, áspilos, y tiene que ver con que algo no tiene mancha o no tiene defecto. Por lo tanto, cuando dice que guardes, es que también atesore la palabra, la conserve, pero que no la ensucie, que no la tuerza la palabra. Ni reprensión, o sea, que sea una palabra que no tiene reproche. Ni reprensión, reprensión es irreprensible o sin reproche. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que conservarse pura, tiene que ser guardada, tiene que ser predicada sin mancha, ni reprensión. ¿Qué quiere decir? Irreprensible. ¿Y hasta cuándo nosotros cuidamos, conservamos la palabra? ¿Hasta qué día nosotros vamos a predicar la palabra? ¿Cuándo se acaba esto? Cuando Jesucristo nos venga a buscar. Aquel día, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos de compartir y predicar la palabra de Dios para edificación de la iglesia local, pero no nos podemos olvidar nuestra gran responsabilidad de predicar esta misma palabra a las personas que no conocen a Cristo para que sean salvas por fe. Porque si alguien no hubiese cumplido el propósito de predicar el Evangelio, si alguien no hubiese cumplido con el llamado de ir y hacer discípulos, ni tú ni yo seríamos creyentes el día de hoy. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque alguien se dignó en compartirte el Evangelio a ti. Alguien se esforzó en compartirme el Evangelio a mí. Y por eso es que hoy puedo decir que soy hijo de Dios, porque llegó a través de un hombre o una mujer que habló. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, tú puedes hacer lo mismo. Siéntete motivado a hacer lo mismo, porque debemos de guardar la palabra, y como dije, no es esconder la palabra, sino que es atesorarla, pero al mismo tiempo conservarla, pero al mismo tiempo predicarla para que otros conozcan. Y eso lo vamos a hacer hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel día que Jesucristo venga desde las nubes y lo veamos descender, ¿no? Y nos venga a buscar. Aquel día que Jesucristo o nos llama a su presencia, que puede ser la otra posibilidad, o nos venga a buscar en su segunda venida, o decida en su soberana voluntad llevarnos a su presencia. Hasta aquel día debemos de compartir la palabra y guardarla. 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Versículo 14, versículo 15 y 16 es lo último que vamos a ver, ¿no? Terminando con este mandato de que Timoteo guarde la palabra para que pueda llegar a ser ese hombre de Dios. Después le dice, le habla, le muestra que debe cumplir este mandato hasta la venida del Señor Jesucristo. Le muestra que es un mandato que debe ser cumplido de por vida para cada uno de nosotros. Y Timoteo lo vio y le dice que a su tiempo mostrará al bienaventurado, porque no sabemos cuándo es la aparición del Señor Jesucristo, porque solamente Dios es el único que lo sabe.
la Biblia también registra en el Nuevo Testamento que nosotros no sabemos ni la hora. No sabemos el día ni la hora. Sale ahí en Mateo 24:36. No sabemos, ni nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre en su soberana potestad. Por lo tanto, tenemos que entender que Dios puede venir dentro de muchos años, como también puede venir mañana. No sabemos, pero mientras podamos respirar, mientras estemos en este cuerpo, debemos de cumplir con lo que Dios nos manda. Para eso fuimos llamados, para eso Timoteo fue llamado. Por lo tanto, sintámonos exhortados y motivados por lo que Pablo está diciendo acá en el consejo a un hombre. Porque Timoteo era un hombre común y corriente, pero fue llamado a ser un hombre de Dios. Y tú hoy estás llamado a ser un hombre de Dios. Y tu hermana estás llamada a ser una mujer de Dios. El único, dice que este llamamiento, que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Dios, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Acá se está hablando de Dios el Padre. Es un título, Rey de reyes y Señor de señores, es un título que se apropia a Jesucristo. Ahí también sale en Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis 17:14 aparece hablando del Señor Jesucristo, hablando del Cordero como Rey de reyes y Señor de señores. Pero aquí Pablo emplea el mismo título que usa Cristo para referirse al Padre. ¿Por qué? Porque obviamente uno son, estamos hablando de la Trinidad, pero aún así utiliza este título para demostrarle a Timoteo, ¿cierto? Y también un poquito de romper con el esquema que había ahí en Éfeso, porque esta carta seguramente es dirigida directamente a Timoteo, pero es un pastor, por lo tanto esto mismo que él estaba escuchando Timoteo después iba a transmitir a la congregación ahí en Éfeso. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando Pablo le dice el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, y antes dice Rey de reyes y Señor de señores, es porque la ciudad de Éfeso era una ciudad muy idólatra, ¿no? Tenía el templo de la diosa Diana, era muy idólatra y también era una provincia, la capital de una provincia romana, por lo tanto también había un culto hacia el emperador romano. Por lo tanto, él dice, no, acá hay un solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y él es el único que tiene inmortalidad. O sea, está diciendo que no hay otro ser, otro Dios falso que tenga inmortalidad como Dios. Y que Dios Padre habita en inmortalidad y es en esa luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. El Antiguo Testamento registra que aquel que veía la gloria de Dios cara a cara moría instantáneamente. Por lo tanto, Dios no se dio a conocer hasta que envió a Jesucristo, su único Hijo. Y esa cita me gustaría así compartir y aparece en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto jamás a Dios, pero sí le hemos conocido a través de Jesucristo, su Hijo. Sí hemos visto a Dios a través de Jesucristo. Hemos conocido, pero hay algunos que todavía no le conocen. Hay algunos que saben que existió Jesucristo, que caminó en este mundo, pero no todavía creen en Jesucristo como Salvador de sus vidas. Pero tú y yo, querido hermano y hermana, sí conocemos a Dios a través de Jesucristo, porque el Hijo manifestó al Padre, y Él es el único digno de alabanza, el único que tiene la inmortalidad, que habita en esa luz inaccesible, Dios soberano, que no le podemos ver, pero que hemos visto a través de su Hijo, al cual sea la honra, el imperio sempiterno, que significa el dominio eterno. Amén. Él es digno de alabanza, digno de gloria, merece nuestra adoración por los siglos de los siglos, porque Él es el que tiene el imperio eterno. Por lo tanto, te quiero animar y motivar, hermana y hermano, en esta mañana o tarde, quizás ya por la hora, de que tú puedas considerar que tú puedes ser ese hombre de Dios. Considera, querida hermana, que tú puedes ser esa mujer de Dios. Que Dios es lo que quiere de ti, que Dios es lo que quiere de mí.
Por lo tanto, huye de las cosas que te tienen amarrado o amarrada, atado y que no puedes crecer. Huye de esas cosas, quita los dioses que hay en tu corazón, despójate de eso. Sigue la justicia, la piedad, sigue la fe, con paciencia, con amor, con mansedumbre, para que podamos llegar a pelear la batalla de la fe, que es lo que Pablo le dice a Timoteo: pelea la batalla de la fe. ¿Cómo vamos a pelear si todavía no nos podemos sacar esas cosas que hay en el corazón? Pelea la batalla de la fe, no te rindas antes de tiempo. Porque esta carrera, esta batalla es larga, pero echa mano de la vida eterna. Concéntrate, querido hermano, concéntrate en las cosas que realmente son importantes. Todo lo que está relacionado a la salvación es importante. La gran comisión, predicar, enseñar, discipular, ganar a otros, influenciar, esfuérzate por llegar a tus familiares también para que sean salvos. Echa mano de la vida eterna. Pero sobre todas las cosas, obedezcamos a la palabra del Señor. Guardemos la palabra del Señor hasta que Él venga. Atesoremos la palabra del Señor. Aprendamos de la palabra del Señor. Y una vez que nosotros ya valoremos la palabra en nuestro corazón, motivémonos a poder compartir a otros. Hay muchos que necesitan que tú les compartas la palabra del Señor. Por lo tanto, no seamos simples oidores. No seamos simples oyentes, no seamos hombres y mujeres simples, sino que seamos el hombre de Dios que Dios está buscando y la mujer de Dios que Dios está buscando. Vamos a tener un tiempo de oración, queridos hermanos. Padre Celestial, Dios nuestro, gracias te damos por tu palabra, gracias porque es de edificación para nuestras vidas, gracias porque exhorta y anima a nuestros corazones a salir de la comodidad, a volar sobre el nivel de la mediocridad, que podamos esforzarnos un poquito más en las cosas espirituales. Ayúdanos, Señor, a ser ese hombre de Dios que estás buscando. Ayuda a nuestras hermanas que sean las mujeres de Dios que tú estás buscando, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica estos consejos prácticos que fueron dados por el apóstol Pablo a Timoteo. Ayúdanos a apropiarnos de tu palabra. Ayúdanos a poder crecer, a despojarnos de todo lo que nos ata y a poder vivir, Señor, conforme a tu voluntad, atesorando tu palabra y poderla también compartirla a otros para que sean salvos por medio de la fe. Gracias por tu palabra una vez más, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que tengan una excelente tarde. Ahí va a seguir coordinando nuestro querido hermano. Bien, queridos hermanos, después de esta edificante exhortación con la palabra del Señor, damos gracias a nuestro buen Dios porque nos aconseja. Y estos consejos son para todos los creyentes, tanto hombres como mujeres que quieran agradar al Señor. Qué interesante poder huir, hermanos queridos, de estas pasiones terrenales, de estas cosas vanas que tantas veces nos entretienen, nos quitan el tiempo, nos roban el gozo, nos roban tiempo que a veces tenemos que invertir para el Señor. Así que un tremendo desafío para esta semana, que podamos, ¿cierto?, huir de estas cosas. Bueno, y qué importante, predicar la palabra, ¿cierto?, a todo tiempo, fuera de tiempo, donde estemos, poder predicar. Aún hay tanta gente, querido hermano, hermana, que está sin conocer. Y quizá usted recordará ahí en su hogar, en su corazón, cuando usted vivía lejos de Dios, cuando usted no era parte de la iglesia de Cristo, y quizá recordará las cosas que hacía, cómo no darle gracias, cómo Él tuvo misericordia de nosotros, nos cambió, nos rescató, ¿sabe? No habiendo nada bueno en nosotros, porque no había ni siquiera así una pizca de bondad, todo era maldad, pero así todo, Cristo dio su vida por nosotros, y ¿sabe? Nos eligió. Yo siempre me pregunto, ¿por qué yo? No mis amigos que eran mucho más correctos que yo. No, yo era el peor de todos y sin embargo me eligió a mí hoy día. Así que cómo no decirle gracias, Señor, cómo no decirle a usted ahí en su hogar donde está, gracias, Señor, porque yo no merecía esa salvación y ¿sabe? Usted me salvó, Señor. Alabemos al Señor en esta semana. Peleemos la buena batalla de la fe, como decía el apóstol Pablo. Que no nos cansemos, ¿cierto? No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, querido hermano, esta semana que comienza hoy, comiéncela viviendo para el Señor, honrándole en todo, honrándole con sus bienes, honrándole con su familia. Así que
Que comencemos contentos, agradecidos de que Él haya tenido misericordia de nuestras vidas. Le alabamos, Señor, y terminamos este culto orando a nuestro buen Dios para que sea una semana llena de bendiciones. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, tantas gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido pasar en nuestros hogares, reunidos junto a nuestras familias. Gracias por su palabra, Señor, que nos ha desafiado, Señor, que nos da el consejo de cómo vivir, Señor, a la luz de su palabra. Ayúdenos a pelear la buena batalla de la fe. Ayúdenos a ser responsables también en la predicación con aquellos que aún no le han conocido. Señor, pedimos una bendición para toda esta semana y que usted nos guarde, nos ayude y nos bendiga grandemente. Le alabamos y lo hacemos todo en el nombre bendito de Cristo, nuestro amado Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios los bendiga ricamente. So